Bien, continuamos con esta sexta y última mesa de trabajo del Foro Internacional sobre Justicia Abierta y Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales, titulada Participación Ciudadana en los Poderes Judiciales. Agradezco a la doctora Lawrence Pantin, directora general de Fundación para la Justicia, que nos acompaña como moderadora en esta mesa de trabajo. Doctora, es tuyo el ser. Muchísimas gracias. Pues buenas tardes. Primero les doy la bienvenida a esta sexta mesa, la última del día, que de hecho pues es un reto, ¿no? Porque pues esperemos que no les vayamos a dormir ya después de la comida, que les mantengamos despiertos. De hecho, mis compañeros, dos compañeros de la mesa ya me dijeron que iban a ser disruptivos, entonces pueden esperar ya animación. Y de hecho, yo empezaré con un acertijo para presentar esta mesa. ¿Qué tienen en común, según ustedes, los abogados, los médicos y los mecánicos? ¿Alguien tiene una propuesta? ¿No? A ver, yo sabía que esto iba a ser disruptivo también. Les voy a decir qué tienen en común. Que cuando nos dicen cada una de estas profesiones que necesitamos tomar una acción, por ejemplo, presentar un amparo para obtener una suspensión del acto reclamado, o ponernos un drenaje porque tenemos una herniación del uncus, o bien cambiar la culata para evitar pérdidas de compresión. La mayoría de las personas, pues tenemos que dar un salto de fe, porque lo más probable es que no entendamos a qué se refieren los términos que nos acaban de decir estos especialistas, ¿no? Pues precisamente para hablar de esto, de la necesidad de simplificar y ciudadanizar las sentencias y las comunicaciones judiciales, para evitar que el común de los mortales tengamos que dar este salto de fe, o tengamos que recurrir a un perito traductor en abogañol, pues digamos que tenemos un panel esta noche de lujo. Cada uno de nuestros ponentes tendrá 15 minutos para compartirnos sus reflexiones sobre este tema. Primero le voy a dar la palabra al doctor Peter Sharp, consultor internacional en Gobierno Abierto e integrante de la Red Internacional de Justicia Abierta y para mí rockstar de la justicia abierta. En ocasiones tienen que saber que Peter ha participado en eventos tocando la flauta. No sé qué nos tenga reservado el día de hoy. Adelante, Peter. Muchísimas gracias, Logan. Saludar también a Jorge y a Sandra, que vamos a compartir una narrativa. Y la verdad es que me corresponde abrir los fuegos, pero seguramente todo lo que yo no sé lo va a complementar muy bien Jorge y Sandra. ¿Qué nos mantiene unidos? Y es el lenguaje. El lenguaje nos mantiene unidos. El lenguaje construye la comunidad. Lo dice el Génesis, ¿no? Primero fue la palabra. Y cuando falta el lenguaje, comienza algo que es gutural. De hecho, la palabra guerra no es una palabra, es una amatopeya. Significa grrr. Por lo tanto, la ausencia del lenguaje genera agresión. Guerra no es una palabra, es una onomatopeya. Y por eso estamos acá hoy día, para relevar lo que decía Logan, la importancia del lenguaje para instalar la justicia y para que la justicia sea el pan de todas y de todos. La palabra pan también es muy generosa, significa unidad, panorámica, pandemia. Por lo tanto, la idea es que el pan de la unidad se construya sobre un lenguaje en que todos podamos entender. Y en consecuencia, cuando no entendemos las palabras de la ley, es una suerte naturalmente de injusticia. Porque hay una paradoja. Resulta que la legislación mexicana señala que la ley se presume conocida por todas y por todos. Es una presunción. Pero además de presumirse conocida, también presume el legislador que no solo la conocen, sino que también la entienden. Son dos presupuestos falsos. Y ahí comienza
la sensación de injusticia. Entonces tenemos una justicia para alfabetos y analfabetos. Y hoy más, con el lenguaje, ¿cierto?, de los algoritmos, de los neuroderechos, le agregamos también el latín, el alemán, el inglés. Es decir, estamos en una confusión conceptual y obviamente la justicia no es el pan de todos, porque el poder vive en la palabra y nosotros habitamos la palabra. La próxima, por favor. Dicho esto, y vuelvo al concepto que nos convoca, la justicia abierta, que lo decíamos en la mañana. La justicia abierta tiene un rol, un pilar fundamental, que es el diálogo. Pero ese diálogo debe ser el lenguaje claro. No es cualquier diálogo. Diálogos es un intercambio de logos. ¿Es el intercambio de qué? De la información. Pero es mucho más que eso. ¿Cuál es su nombre? Emilio. Si yo a Emilio le digo que es culpable de un robo, no le estoy solo entregando información, le estoy entregando una emoción. Porque el lenguaje no es una suma de palabras, es una suma de emociones. Y una resolución judicial es una emoción. La emoción de la justicia, la emoción de la injusticia, la emoción de la impotencia, la emoción de la rabia, la emoción de la alegría. Emilio, eres inocente. Por eso que, ojo, el lenguaje no es la suma de palabras o de símbolos. El lenguaje es sobre todo emoción. Por eso que esa emoción debe ser clara, porque de esa emoción construimos la justicia. Por eso que justicia abierta es un diálogo, pero un diálogo en lenguaje claro. Y es un diálogo, como se ha dicho acá, de todo el ecosistema. Es como una biodiversidad. Si no existen los árboles, no van a existir los pájaros. Ambos dependen unos del otro. Y por lo tanto, cuando falla alguien del ecosistema, en que a Emilio le explican mal la sentencia, el defensor o el fiscal, el juez va a ser difícil que lo pueda ubicar en un lenguaje claro. Todos somos parte de una cadena de lenguaje claro. Y este lenguaje claro, o esta justicia abierta, diálogo del ecosistema, diálogo lenguaje claro, tiene 3 principios. La transparencia, la participación y la colaboración. ¿Para qué? Para permitir el pleno acceso a la justicia. Como decía Beatriz, Agenda 2030, Objetivo 16. Y el pleno acceso a la justicia también significa que los fallos sean claros. Eso también es pleno acceso a la justicia. Que no solamente se entienda el contenido del abogado, sino por sobre todo el acusado. A ese es donde tiene que conectarse. La razón de ser de la resolución no es para los litigantes solamente, es sobre todo para Emilio. Y si Emilio lo entiende, Emilio va a definir si el lenguaje es claro o no. Y por lo tanto vamos avanzando un poco más allá. Ya no hablamos del lenguaje claro, sino que hablamos hoy día del derecho humano a comprender. Porque yo puedo hablar hoy día perfecto alemán frente a ustedes y mi lenguaje fue sumamente claro, pero si ustedes no lo comprenden, vulnero sus derechos humanos. Y además permite 2 elementos: el honor social, es decir, el magistrado es un buen magistrado y por lo tanto genera prestigio, y también valor público. Que la contundencia de la sentencia sea tanta que provoca en Emilio un efecto político, social y económico. Concepto de justicia abierta. Y ahora la próxima, por favor. Emilio, ¿estoy siendo claro? A propósito del lenguaje claro. Perfecto. Entonces estamos teniendo un diálogo y no una información. Y además, ¿dónde ubicamos el lenguaje claro? En este primer principio, aquí está la radiografía de la transparencia, la participación y la colaboración. Y el lenguaje claro se ubica dentro de la familia amarilla de la transparencia. Lenguaje claro, pero sobre todo derecho a comprender. ¿A comprender qué? La información pública. ¿Cuál información pública? Los fallos. Desde el año 2020, 13 de agosto en México, los fallos son información pública. Se cumple la ley. Pero además en la participación, miren el punto 4, la alfabetización. Necesitamos alfabetizar a la comunidad para que no solo sepa que existen leyes, sino que para que la puedan comprender. Porque en la medida que comprendemos las leyes,
las podemos obedecer. Ergo, un lenguaje claro, un lenguaje comprensivo genera y fortalece el Estado de Derecho y sobre todo a los impartidores de justicia. Emilio, ¿vamos bien? Perfecto. Bien. La próxima, por favor. Y así, ¿por qué? Y lo quiero aún más. Tenemos doctrina, legislación mexicana y jurisprudencia. El verde, este verde, cierto, mexicano. Fallo Fernández Ortega contra Estado de México. ¿Qué pasó acá? Se dicta un fallo y resulta que la mujer que fue afectada por este fallo era una mujer maya. En México, ¿saben cuánto? Yo descubría esto, ¿no? En mi momento de ocio, dije, ¿cuántos idiomas hablan en México? 67. Uno de ellos solo es el español. Los mayas tienen 4 lenguas y 22 comunidades y se conecta con Guatemala. Y por lo tanto, esta mujer se dicta un fallo, se le aplica un desacato, pero resulta que ella solo hablaba el maya, no hablaba el español. Y la Corte Interamericana dejó sin efecto esa materia por falta de vulneración del derecho humano a comprender. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La próxima. ¿Por qué el lenguaje claro? Porque no estabiliza. La puerta es la puerta. El rojo es el rojo. Me da seguridad donde estoy sentado. Me dice que soy inocente. Me dice que soy un adolescente. Me dicen que soy un adulto mayor. Me estabiliza. Por eso es importante el lenguaje claro, porque nos estabiliza. Este es un micrófono, este es un pupitre. Pero si yo digo, Kumile Kaimi, Eimikai, en mapudún significa cómo estoy yo, estoy bien. Pero ese es mapudungún, que es el idioma de mi pueblo originario, los mapuches en Chile. Por eso que el lenguaje claro nos estabiliza y permite que seamos una verdadera comunidad y un Estado de Derecho. La próxima. ¿Vamos bien, Emilio? Bien. Emilio. Como decía Confucio cuando se le ofrece ser emperador de China, dice, ¿cuál sería su gran obra? Le dicen a Confucio. Y Confucio dice, mi gran obra sería aclarar las palabras. Porque cuando tenemos claro las palabras podemos dialogar y podemos llegar a compromisos y cumplirlos. Aclaremos la palabra lenguaje claro. Según la International Plain Working, dice que el lenguaje claro es una comunicación en que la escritura, y esto es revolucionario, y el diseño, es decir, podemos explicar a través de mapas, esquemas, dibujos, colores. No solo la escritura, también el diseño. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, pensamos en imágenes, no pensamos en palabras. Si yo le digo a Emilio elefante, Emilio llega a su imagen la imagen de elefante, no la palabra ELEFN. Pensamos en imágenes y en colores. Y por eso recoge este concepto. Y que el diseño sean claros. ¿Y quién define que el lenguaje es claro? El usuario. Ustedes, nosotros, a quienes se dirige el mensaje. Nosotros evaluamos la calidad del mensaje. Y además dice que puede fácilmente, y aquí están los 3 verbos rectores: encontrar, entender y utilizar. Cuando vemos una sentencia, la encontramos rápidamente, la leemos, la entendemos y la usamos para nuestros fines. Una sentencia en materia ambiental, en materia penal, en materia civil. Ese es el camino lógico, encontrar rápidamente, entender sobre todas las cosas. ¿Para qué? Para utilizar. No es para que ustedes se guarden la sentencia y la lleven para la casa y la enmarquen. No, es para algo. Es para conquistar o ejercer un derecho. Encontrar, entender, utilizar. Ahí habría lenguaje claro. La próxima, por favor. Dice que tenemos 5 minutos más. El etos del lenguaje claro. Primero, el propósito comunicativo. ¿Para qué escribimos? Para hacer justicia. Y lo otro, el destinatario. ¿Para quién escribimos? Para Emilio. No para los litigantes, ni para los jueces, ni para los abogados. Para Emilio. Porque él es el centro de la justicia. Por eso es un enfoque ciudadano-céntrico en la justicia abierta. La próxima. Y aquí la narrativa, derecho a comprender
surge en España la Carta de Derechos Humanos del Ciudadano ante la Justicia, año 2020, es reciente esta corriente, 22 años, y se instala la Cumbre Judicial Iberoamericana en el 2015, Chile-España construyen esta figura, y la idea es que se entiende por los compromisos que la sentencia dice este compromiso de la Cumbre Judicial, de la cual forma parte de México, dice que se compromete a los estados a hacer más claras las sentencias y un equilibrio entre rigor técnico y necesario de las expresiones y su comprensión por Emilio, el ciudadano. La próxima. La próxima. Y alguna sugerencia, aquí avancemos bien rápido. Por favor, recomendaciones de la cumbre: tratar el orden de las cuestiones, prescindir de lo innecesario. Aquí hay toda una teoría filosófica sobre la línea. La línea argumental nuestra es una línea napoleónica románica. Y por lo tanto, la línea napoleónica románica es el racionalismo francés, en que cuando queremos rascar una oreja lo hacemos así. Damos vuelta. Pero el Open Government Partnership, la noción de gobierno abierto, de justicia abierta, viene del pragmatismo británico, lo que llamamos la navaja de Ockham. Si vas a hacer algo, hazlo simple. ¿Quieres rascarte la oreja? Así. Y en poco tiempo. Navaja de Ockham, que es la esencia filosófica de la justicia abierta y del lenguaje claro. Y aquí, la próxima, por favor: evitar cierta terminología extremadamente, limitar las citas jurisprudenciales y doctrinarias, esos fallos eternos, con una jurisprudencia eterna, con una doctrina eterna, que sirve para hacer publicaciones en la Facultad de Derecho, no sirven, no son muy útiles. Las personas quieren resoluciones rápidas. La justicia, la jurisprudencia y la doctrina son para fortalecer el fallo, pero en el centro está el ciudadano, pensando en para quién estoy dictando la resolución. Y por lo tanto es fundamental. Y concentrarse en la idea central, para que Emilio lo entienda. La próxima, por favor. Y así, elaborar sumas o resúmenes breves. Ojalá una suma, al final, al principio. Conversé con Jorge, pero Jorge va a dar una sorpresa hoy día, a propósito de lo mismo. Hacer el resumen. Porque estas son recomendaciones de la Cumbre Judicial Iberoamericana, donde se pusieron de acuerdo los poderes judiciales. En esto están de acuerdo ya. Hacer resúmenes, lo más simple posible. La próxima. Evitar el arcaísmo, cuasi, en lugar de decir cierto fondo por inmueble, expresamente se declara, habiendo visto estos arcaísmos monárquicos, de resabios monárquicos, está bien, sirve para un asado, para un tequila, un domingo en la tarde, pero no para toda una sentencia. La próxima, por favor. Redactar la sentencia con sencillez. Y aquí está la máxima del lenguaje claro. Lo menos es más. Lo menos es más, porque la vida es breve y pasa muy rápido. Entonces, no hay que tomar malos vinos ni malos tequilas para la vida, ¿no? Por tanto, hay que tomar buenas resoluciones. Lo menos siempre es más. Ese es el perfume del lenguaje claro, el derecho a comprender. La próxima. Evitar el lenguaje sexista, muy de moda, por cierto, con perspectiva de género, fundamental, porque hombres y mujeres nacemos libres e iguales ante la ley. Y eso también debe traducirse en las sentencias. Evitar esa figura del sexo débil, ¿no? Esa figura de mi mujer. No, somos todos individuos y debemos un trato igualitario. También debe estar en ese lenguaje claro y explícito, porque el ser vive en la palabra. La próxima. Y ya vamos terminando. Y algunas recomendaciones. Se sugiere, solo esto es un dato técnico, Arial. Uno ve resoluciones en Arial 15 o Colibrí. Se sugiere acá, idealmente, Arial, Colibrí 12. Y cuando se enumera la sentencia, ojalá no en letras, sino en números. ¿Para qué? Para que Emilio la pueda encontrar rápidamente. La próxima. ¿Solo 2 minutos? Sí, segundo. Y aquí el círculo lenguaje claro, ¿cierto? Que lo evidente, estilo sencillo, directo, navaja de Ockham. Y ojo, importancia en esto. El lenguaje, al ser claro, no significa lenguaje vulgar, sino que debe tener rigidez y rigurosidad técnica, pero no significa lenguaje vulgar. No tan extremo el lenguaje claro, pero sí mantener la rigurosidad técnica y filosófica que corresponde al Estado de Derecho. Es decir, duros, pero
pero sin perder la ternura. La próxima. Y aquí algún ejercicio con algunos jueces del Triángulo Norte de Centroamérica, que la próxima, por favor, llegan a algunas conclusiones. Este es un ejercicio que hicimos hace algunas semanas. Ellos dicen, hay que trabajar, eso lo dicen los propios magistrados, evitar rutinas comunicativas que han permitido un divorcio entre el lenguaje usual, formal y el lenguaje jurídico. Excesivo lenguaje técnico, hay que tratar de evitar el latinismo. Y además, ¿cierto?, usar herramientas relacionadas con la tecnología de información, imágenes, etcétera. La próxima. Y con esto sí voy terminando. Aquí tenemos una sentencia. Esto equivaldría, porque ¿qué es una sentencia? Es un conjunto de datos. Estos son datos. ¿Quién la redactó? Es un señor que conocía sobre esta sentencia, un experto. Pero la pregunta es, y así a veces lo ven un imputado o un demandante o un querellado, lo ve como una cosa extraña. Yo no sé lo que quiere decir. Y por lo tanto, ¿cuál es la figura del magistrado, del letrado? Ser un hermeneuta, un intérprete, para que la justicia sea el pan de todos. ¿Alguien puede adivinar? A ver si encuentro, quiero traducirlo. Perfecto. A ver si logro. No, tengo problemas de internet. ¿El mundo, por favor? Justicia abierta no es justicia digital. Porque si se nos acaba el internet, se nos acaba la justicia. No confundir aquello. Claro, exacto. Y solo, este es un claro ejemplo. Y aquí vamos a entender qué quiere decir esta sentencia. Si me permiten, redoble de tambores lo hagamos. Estamos a puertas. ¿O si no, claro? ¿Qué es? Maravilloso. ¿Ven? ¿Y por qué usted lo encontró? Porque usted justamente es una excepción. Así es. Eso refleja, ¿cierto? Madre mía. Y por lo tanto, es así deben sonar las sentencias. Que no solo lo extienda, ¿cuál es su nombre? Que no solo entienda Maribeth, sino que lo entienda Emilio. Y todos ustedes. Entonces, ahí tenemos una sentencia en lenguaje claro, para que todos lo podamos entender. Muchísimas gracias. Perdón. Sí, lo malo de haberle pasado el micro a mi querido Peter es que ya no le podía cortar la palabra, pero estuvo bueno. Ahorita les presento el doctor Jorge Walter López, titular del Juzgado de Garantías número 1 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, en Buenos Aires, Argentina. Por favor, un aplauso. Me lo ha dejado difícil, Peter. Me dejó difícil la tarea. Bueno, buenas tardes a todas las personas que se encuentran en este hermoso recinto. Hablábamos de los disruptivos. Yo les voy a contar anécdotas, experiencias, cosas. No me la voy a agarrar con Emilio. Te dejo tranquilo. Perdón. ¿Podemos poner la primera? Bueno. Ahí la presentación. Vamos a la segunda. La imagen de esta señora, la justicia. Hoy hablamos todo el tiempo, ¿no?, de transparencia, y hablábamos de esto, de asegurarnos la venda, la igualdad, que la justicia no haga diferencias. ¿Qué pasa con el lenguaje de la justicia? O sea, ¿qué observa? ¿Qué no observa, mejor dicho? A veces espía.
Pero ¿cómo se expresa la justicia? Ahí está el problema. Ustedes ven ahí una serie de palabras. Yo voy a tomar inverecundo. Cuando yo trabajaba en la Fiscalía Penal, yo soy del Fuero Penal, y venía una persona imputada por un delito, no les voy a decir qué delito, le decía, bueno, usted cometió actos inverecundos para su desfogue sexual. La persona me decía, espere. Yo la toqué nada más. No sé qué me está diciendo, inverecundo. Bueno, esa es una parte. Nosotros tenemos una figura del homicidio criminis causae. Bien, también se lo decimos, criminis causae. No le decimos que es perpetua, pero bueno, no importa, criminis causae. Bueno, todas estas cosas nos llevan a estas experiencias de la justicia hablando difícil. ¿Para qué habla la justicia difícil? Siguiente. Yo entiendo el lenguaje claro como parte de la comunicación clara. Como una parte, porque hay otras cuestiones a tener en cuenta. Lo dijo muy bien Peter, dio los lineamientos del lenguaje claro, hay toda una corriente sobre el lenguaje claro, y que precisamente es esto, no simplificar los contenidos, sino simplificar la expresión, de qué manera expresamos. Ahora, ¿qué pasa con las personas que tienen problemas de salud mental, por ejemplo? Si yo le digo a una persona que tiene un problema de salud mental, yo soy juez de garantías, puedo internar a aquella persona que tiene problemas de salud mental y le digo, usted tiene una alteración morbosa de las facultades mentales y por lo tanto le voy a hacer una internación frenocomial. Me va a mirar, como diciendo, ¿qué sigue a partir de esto? Bueno, esto hace lo que se llama la lectura fácil. Ustedes lo habrán visto, muchas veces se confunde con el tema del lenguaje claro, sentencias que tienen apartados, ¿sí? Que le explica, se ve más en niños, niñas, adolescentes, pero también en salud mental. Porque si yo le digo a una persona que tiene esa afectación, le estoy diciendo que lo voy a internar, pero con estas palabras no me va a entender. Entonces yo le tengo que decir por qué y qué es lo que pasó y qué dijeron los expertos, las personas expertas, ¿sí? La psiquiatría, la psicología. No voy a utilizar lenguaje técnico para esa persona. Después los lectores digitales. Ustedes piensen en personas que tienen problemas visuales y que necesitan un lector digital, alguien, una máquina que les lea la sentencia. A veces traduce cualquier cosa, ¿no? Del lector digital. Pero piensen en alguien que, o sea, tápense los ojos y me escuchan. Si yo les empiezo a decir cosas difíciles y no tienen forma, no tienen manera de saber qué estoy diciendo. Entonces, esto es otra cuestión que tener. La inteligencia artificial. Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia artificial tenía problemas y tiene todavía, pero tenía más todavía problemas de sesgos. Si usted le ponía una inteligencia artificial, le ponían, la niña tuvo, ¿qué traía la inteligencia artificial? Una muñeca. Ahora trae una computadora. Bien. Entonces también esto habla del lenguaje. El lenguaje no sexista, ¿no? Esto se está viendo, ustedes lo ven ahí, algunos países ya lo han tenido, género neutro, han agregado otras cosas, pero es esto, es romper con esta cuestión de lo masculino y lo femenino. En Argentina, no sé acá en México, pero en Argentina hubo toda una discusión sobre el uso de la E, arroba y la X. ¿De qué manera lo hablamos? Bueno, el lenguaje no sexista permite hablar generalidades y poder hacerlo. Entonces, de alguna manera, tenemos esto. Entonces, la comunicación clara es todo esto. Todo esto que ustedes están viendo ahí. Que nos dirijamos y que se entienda lo que estamos diciendo. Y de tener respeto por las personas, ¿no? Muchas veces se ha entendido mal y se le habla en diminutivo. No sé por qué, pero bueno, a las personas. Siguiente. Tienen que hacer un clic para
para que aparezca la ventaja de la comunicación clara. Yo se las quiero vender. ¿Sí? Ustedes ven ahí, hoy hablamos mucho de transparencia, ¿no? Entonces vemos, la insatisfacción y falta de transparencia disminuye. Crece la confianza. Se las vendo para el Poder Judicial, crece la reputación. Bien. Tiempo. Hablamos todo el tiempo que, valga la redundancia, nos falta tiempo. Es tanto el trabajo que tenemos estos problemas. La interacción con la sociedad. Es lo que decía Peter. ¿Para quién estamos hablando? Democratiza el acceso a la información. Baja la ansiedad. ¿Le habrá pasado a cualquier familiar de ustedes o a ustedes mismos cuando reciben algo, no sé, una multa de tráfico? Se ponen ansiosos y dicen, ahora tengo que ir a pagar, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que...? Bueno, eso es ansiedad y a la gente le pasa lo mismo con el Poder Judicial. Un ahorro económico, no tiene que buscar traductores a lo que le está diciendo el Poder Judicial. Y esto es esa máxima, comunicación clara es igual a confianza ciudadana. Siguiente. Ahí vamos. Bien. Vamos a ver algo más técnico. El neurolenguaje, ¿no? Quien nos analiza la ciencia, precisamente todo el desarrollo del neurolenguaje está diciendo esto. ¿Cómo es la lectura? Ya no leemos, el ojo escanea, ¿sí? Y la comprensión, qué cantidad y calidad de información recibe el cerebro y procesa el cerebro. Ustedes están viendo ahí un señor, que es Jakob Nielsen, que hizo una experiencia sobre Internet y la forma en que usamos Internet y de qué manera usamos. Y determinó esto, el patrón en forma de F. Les debe pasar a ustedes, googlean, nosotros inventamos ese verbo, ¿no? Googlear. Googleamos y van a ver esto, que ustedes empiezan, al principio van, y ya después empiezan cada vez menos, y se quedaron en la primera página. Bueno, esto nos trae un acostumbramiento. Entonces, si nosotros estamos todo el tiempo en Internet y estamos viendo todo esto, estamos replicando después, cuando leemos sentencias judiciales, este mismo patrón. Pero hay otro patrón. Cara Pierce, que también del mismo grupo, estudió que cuando hay un grupo de párrafos y todo, el ojo hace esto. No hace F, pero hace un pastel de forma de capas. Busca su propia ruta. Entonces, ¿qué pasa acá? Que es lo que decía Peter. Tenemos que escribir llamando la atención. Tenemos que poner lo más importante al principio. Sobre el lado izquierdo, poner signos. En Argentina ya se están usando memes. Les aviso. ¿Sí? Y emojis en sentencias. Todavía no siguen estando trabajando, no los expulsaron, siguen estando. Pero llama la atención. Llama la atención. Y estoy convencido que esa sentencia se entendió más que cualquier otra sentencia. ¿Sí? Entonces, porque es esto, es que se entienda lo que decimos. Entonces, el neurolenguaje nos está explicando esto. Y yo creo, no sé cómo es en México, discúlpenme, pero nosotros ya tenemos la digitalización plena. ¿Sí? No tenemos más papel, nada, todo se lee por una máquina. Y leemos de esta manera. ¿Sí? Entonces, ¿vamos a escribir 150 hojas? ¿Una sentencia? No. Bien. Yo voy a la siguiente. El proyecto de mi juzgado. Esa gente que está ahí es el equipo del juzgado. Pobre gente. Bueno. Un año estuvimos trabajando sobre este proyecto. Ustedes ven ahí cuál es la comunicación clara del juzgado de garantía número 1 de Loma de Zamora. Tomamos el marco legal, ya lo sabemos, la perspectiva de derechos humanos, y nos hicimos todas estas preguntas. ¿Cuál era la visión? La mejora continua. Hoy se habló mucho de la mejora continua y es un tema de gestión que también es importante tenerlo en cuenta. ¿Había una oportunidad? Obvio que hay una oportunidad de cambio.
Siempre hay una oportunidad de cambio. Es importante esto, el por qué, porque somos un servicio esencial. En Argentina, cuando fue pandemia, la justicia fue el servicio esencial. No nos aplaudió nadie, pero no importa. Los médicos aplaudían, los jueces no, pero no importa. ¿Y todo esto? ¿Para qué? ¿Para qué hacemos todo esto? Para las personas destinatarias del servicio de justicia. Nosotros no lo escribimos para que me publiquen después en un libro, una sentencia. Eso escríbanlo de otro lado. Siguiente. Bueno, y acá lo que decía Peter, me expolió Peter. Es esto. Ustedes ven ahí, fallo de la Suprema Corte, Buenos Aires, octubre 15 de 1863. Autos y vistos, considerando y resuelvo. Así se sigue escribiendo. Una persona imputada me dijo a mí no había ningún auto en el hecho. No sé qué me está diciendo. No había ningún auto. Bien, bueno, así. ¿Qué es esto? Siglo XIX. ¿Sí? Seguimos escribiendo como el siglo XIX en el siglo XXI. Pero ahora tenemos estas cosas. Nosotros en Provincia de Buenos Aires tenemos parte oral, la flagrancia, todo oral. Por eso digo, todos estos lineamientos que yo le estoy diciendo, también los cumplo en forma oral. Pero también tenemos escrito y digital. ¿Sí? Entonces, eso que ustedes ven ahí es la resolución del juzgado. Nosotros cambiamos el diseño. No sé si les pasa a aquellos que ejercen la abogacía o que reciben, no sé, son de primera instancia como yo y recibimos un fallo, no me gusta decir superior, órgano de revisión. Lo primero que miramos es qué nos dijeron, ¿sí? ¿Qué resolvió? Y después volvemos a los fundamentos. ¿Sí? ¿Es así? ¿Estoy bien? ¿Está bien? ¿Es así? Bien. Bueno, ¿para qué? Arranquemos al revés. Arranquemos diciendo, primero las partes, que se sepa quiénes son las partes. Ustedes ven ahí esos arroba es porque el sistema lo toma directamente, ¿sí? Está cargado, toma las partes de lo que ya se cargó. Nosotros hacemos un resumen, como dijo Peter, bueno, ¿qué se planteó? Y yo ahí ya adelanto lo que voy a decir en el decido. No digo más fallo, porque también parece que fallo de que me equivoqué. No, digo el fallo, y sí, se equivocó. Bueno, decido. Después vienen los fundamentos. Después explico por qué yo hice esto. Y lo que decía Peter también, la ley aplicable va separada y la doctrina de la jurisprudencia va separado. Porque si no, la persona está leyendo y no sabe si lo digo yo, lo dijo Mayer, ¿quién lo dijo? Claro, entonces eso va separado. Bien, y esto es lo que hicimos. Ahora, usted me dice, ¿te lo permitió la Corte? No. No. ¿Pediste permiso? No. Hoy vimos mucho de cómo ustedes transformaron de arriba hacia abajo. Bueno, yo lo que les quiero decir que de abajo hacia arriba también se puede. Porque cuando a mí me dice, vos estás yendo fuera de los reglamentos. Perdón, ¿la Constitución? La Constitución nos dice que tenemos que ser claros, que tenemos que a la ciudadanía decirle las cosas como deben ser. Las convenciones no lo dicen. Entonces, que haya una reglamentación, que haya un manual de cómo escribir. No, yo voy con la Constitución. ¿Sí? Siguiente. Bien, acá termino antes que me echen a patadas. Bueno, yo quiero mostrarles esto. Redes sociales del juzgado, mía, bueno, el de LinkedIn es mía, el resto del juzgado. Esto no apareció en pandemia, esto apareció mucho tiempo antes, 2018. ¿Qué pasó? La Corte me lo prohibió. Dice, ¿qué está haciendo, doctor? Estoy explicando lo que hago, estoy mostrando lo que hago. Hoy la Corte tiene Instagram, tiene Facebook, tiene todo. Bueno, bien, siempre alguien tiene que ser el primero. Entonces, les invito a seguirnos. Van a tener cosas interesantes. Y esto que está acá, que si lo pueden escanear, se los recomiendo. Es un libro que se editó ahora, que es Lenguaje claro en Iberoamérica. Somos
muchos y muchos autores de este libro, de todo, ¿sí? De todos los países de Iberoamérica. 780 hojas, los invito a leerlas. Van a sacar muchas cosas, hay mucho de experiencia. Yo preferí escribir sobre mi experiencia. Entonces, para cerrar, les agradezco muchísimo, les agradezco a Mariela Ponce que me haya invitado, que se jugó a invitarme, porque la verdad que es bastante raro esto que hago. Pero también le quiero agradecer al equipo. El equipo de Mariela me hace sentir muy cómodo, más que en mi casa, así que si me pueden adoptar, si quieren me quedo, pero bien. Pero les digo, háganlo, ¿sí? La Constitución, las convenciones, no hay reglamentación posible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge Walter. Y vamos a pasar con la participación de la maestra Sandra Olivia González Magaña, lingüista y docente de la Universidad Autónoma de Querétaro, y espero no spoilear, me dijeron por allí que usted trabaja en un manual de lenguaje. Claro, entonces adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a ser breve porque ya es el cierre de este evento tan importante, y quiero agradecer para empezar a la magistrada Poncevilla que me haya invitado a este foro tan interesante. Y para empezar les voy a contar por qué estoy aquí si yo soy lingüista, ¿verdad? Los lingüistas estudiamos, nuestro objeto de estudio es precisamente el lenguaje, la lengua que manejamos todos, en este caso el español. Y también nuestro quehacer es enseñarlo como se debe. Me invitaron del Poder Judicial a impartir un curso de actualización enfocado para el lenguaje claro. Y dimos este curso en abril. En abril dimos este curso y déjenme decirles que fue una experiencia reveladora para mí, en el sentido de que empecé a dar el curso y empecé a dejar tareas a los abogados, licenciados, y en cuanto abrí mi computadora para ver las primeras tareas, leía los documentos y no entendía. Y yo dije, o sea, ¿cómo? Se supone que soy una profesionista y no puedo entender un texto en español, que era una cuartilla, un oficio. Bueno, sí entendía algunas palabras, pero no entendía cabalmente el texto, porque había muchos términos que yo desconocía y dije, bueno, pues entonces voy al diccionario y busco los términos, ¿no? Y ya, con la ayuda del diccionario, medio entendía, pero no entendía completamente. Seguían las sesiones, seguían las tareas y cada vez se me complicaba más entender los textos porque cada vez utilizaban términos más complicados para mí. Entonces dije, no puedo seguir dando el curso si no les digo que no se entiende, ¿no? Si una profesionista no entiende, ¿qué será de aquella persona que no tiene una preparación académica y que tiene un problema legal, ¿no? La esposa lo demandó o el esposo la demandó y ella tiene solamente secundaria o preparatoria, ¿no? Entonces, tengo que hacerles ver que tienen que utilizar un lenguaje diferente, unas palabras diferentes. Y bueno, entonces a medio curso les dije esto, ¿no? Oigan, ¿por qué usan vistos? Como acaba de decir el doctor Peter Sharp. ¿Por qué usan, bueno, y también Jorge? ¿Por qué usan estos términos? Es que así viene ya desde hace no sé cuántos años. Pues sí, pero no se entiende. O sea, ¿qué quieres decir con esta frase? A ver, es que un auto
¿a qué se refiere? No, pues es esto. Y también términos en latín y también muchas frases que ustedes conocen mucho más que yo, ¿no? Entonces empecé a decirles que no, que tenían que buscar sinónimos que la gente común utilizara. Y déjenme decirles que hubo mucha gente que no estuvo de acuerdo. Y tengo aquí mi acordeón porque no quiero inventar. Algunos decían, uno que era tradición ya escribir así, otros que es que esa es nuestra jerga de abogados. Entonces, pues, tenemos que utilizarlo, ¿no? Y luego dije, pues sí, pero cuando tú emites un documento y no lo entiende la persona, le mandas una notificación, bueno, pues entonces que consulte a un abogado, ¿no? Porque el abogado sí va a entender. Entonces, ellos me decían eso, que muchos documentos están dirigidos a colegas, ¿no? O a jueces o, ¿no?, magistrados, y entonces pues ellos sí entendían todo, pero al final, ¿quién es el que tiene que recibir la sentencia final? O el primero que tiene que recibir la notificación, un ciudadano común. Bueno, y para colmo de males, también investigué por ahí que somos 127 millones de mexicanos, pero de esos 127 millones, solamente 35 millones acuden a educación básica. Y de esos 35 millones, solo 5 millones pueden terminar una carrera. Es un dato triste de México, pero es la realidad. Entonces, ¿cuántas personas llegarán al Poder Judicial a pedir ayuda con una licenciatura para más o menos poder entender un texto legal? No sé, pero les aseguro que no son esos 5.5 millones. El grueso de la población en México no puede entender un texto legal porque no tiene la preparación académica. Y déjense eso, habrá gente que sí, ¿no? Yo tengo un hermano que es doctor, pero cuando tuvo que meterse al problema de su divorcio, no entendía nada, porque es doctor en mecánica, automotriz o no sé qué, ¿no? Entonces, aunque tengas también mucha preparación académica, los términos legales no facilitan el entendimiento del documento de manera cabal. Bueno, terminamos el curso, el resultado fue que sí, la mayoría pasó, pero no creo que todos hayan estado convencidos de lo que aprendieron, ¿verdad? Entonces, la magistrada Poncevilla tuvo la iniciativa de, tenemos que hacer un manual para que la gente comprenda, del Poder Judicial, que comprenda que hay que cambiar nuestro lenguaje. Y yo me uní a esta iniciativa porque sí, es una necesidad que tenemos en nuestro país, específicamente aquí en Querétaro también, y nos pusimos a hacer un segundo curso donde los mismos licenciados que estuvieron en el primer curso participaron en el segundo, pero de manera voluntaria, porque como yo ya tenía la experiencia de que había gente que no estaba muy de acuerdo con cambiar el lenguaje, entonces dije, bueno, los que estén convencidos de que sí, que participen. Y sí, afortunadamente hubo 6 licenciados del grupo de 30 y tantos que sí se unieron a esta iniciativa de la magistrada Poncevilla. Y aquí están algunos de ellos, son Vidal, Fernanda, Daniela, Antonio Rosas, Pau Franco. ¿Dónde está Pau? Por acá. No sé si ya llegó Karina, pero estos chicos fueron muy participativos,
nos dieron un horario y siempre salíamos mucho más tarde, porque entre ellos alegaban muchísimo de que sí, de que no, de que tiene que ir, no tiene que ir. Y el resultado ha sido que ya tenemos un manual que está por aprobarse en el próximo consejo, ¿verdad? Es un manual que tiene dos partes. La primera está enfocada a la parte de la gramática, la puntuación, porque también lamentablemente en nuestro país eso se ha dejado mucho de lado, muchísimo, y hay varias lagunas en nuestra formación como profesionales, no nada más los abogados, todos, ¿no? Los biólogos, todos. Porque he dado clases en varias facultades y es el mismo problema, ¿no? Es que no me lo enseñaron así, es que no lo vi, es que nunca entendí. Bueno, entonces por eso estamos cubriendo esta parte de la gramática, y en la segunda parte vienen como propuestas de guía de cómo elaborar una notificación, un oficio, una sentencia, porque además en las tareas que me entregaban, algunos hacían una notificación con unos elementos y otros con otras, y como que había de chile, mole y pozole, y no había unificación en todos los documentos, ¿no? del mismo tipo. Entonces estamos tratando de homologar estas formas para que se cumplan con todos los requisitos de cada documento, ¿no? Desde la notificación, pasando por el acuerdo, pasando por un edicto de remate, son 10, 12 documentos. Viene la guía y también viene un ejemplo para que todos los colaboradores del Poder Judicial busquen homogeneizar estos documentos. Al final también tenemos un glosario de expresiones propias de los abogados para que se pongan en el documento que se emita. Sugerimos que se ponga un sinónimo, y también viene un glosario de latinismos para aquellos que quieran conservar los latinismos, ok, pero pone entre paréntesis qué significa, ¿no? Para que cualquier cristiano lo pueda entender. Entonces, estoy muy satisfecha del resultado. Obviamente no está acabado del todo, se puede mejorar. Cuando lo vean, igual puedan decir, aquí faltó esto, aquí faltó otro. Una segunda edición estaría muy bien, ya enriquecida, y quiero agradecer la oportunidad al Poder Judicial de esta experiencia, que para mí ha sido muy enriquecedora, muy reveladora, y agradecer a los licenciados el compromiso que tuvieron. Aquí están, yo les agradezco mucho. Pau. Y quiero cerrar con una frasecilla que me encontré por ahí, pero que se me hizo muy ad hoc para la situación. Son unas palabras que fueron escritas en la pared de un orfanato en Calcuta, India. Y dice: si eres amable, la gente puede acusarte de segundas intenciones egoístas, pero sé amable de todos modos. Si construyes durante años tu proyecto, probablemente te lo critiquen para mal. Sin embargo, construye bien tu proyecto. Dale al mundo lo mejor que tienes, sin importar si les parece o no. Recuerda que todo quedará entre tú, tu conciencia y tu Dios, para que hagamos las cosas siempre correctamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Ya sé que quieren acabar, entonces nada más para terminar, yo digo, no sé si ustedes, pero yo disfruté muchísimo este panel, la verdad, y creo que me llevo varias enseñanzas. Que en realidad cuando hablamos, bueno, la justificación creo que quedó muy clara de por qué es necesario, ¿no? Todos necesitamos entender lo que la justicia nos dice. Pero el lenguaje claro significa no solamente el cuidado de las palabras, sino del formato,
del orden de las ideas, la importancia de resaltar lo más importante, los resúmenes, y la presentación, ¿no? Imágenes, signos, emojis, ¿por qué no? En fin, entonces, al final lo que creo que nos enseña este panel es la importancia de ser abiertos al cambio, justamente porque detrás de esto, como lo han comentado nuestros panelistas, hay tradiciones y de muchos siglos en ocasiones, y la importancia de la innovación, para que la gente nos entienda y al final para que pues, podamos tener una justicia realmente abierta. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Y gracias a este panel, y vaya forma de cerrar con seguramente aunque todavía no lo tiene en el título, pero seguramente será el primer foro internacional sobre justicia abierta y rendición de cuentas en los poderes judiciales. Recibe ahora un agradecimiento por su participación el doctor Peter Sharp Vargas. También entregamos un agradecimiento al doctor Jorge Walter López. Y por supuesto a la maestra Sandra Olivia González Magaña. Y como moderadora, la doctora Lawrence Pantin, por ser quien aporta en este panel. Peter quiere decir algo más. Sí, Ustedes saben, no se puede Adelante, parar adelante. a Peter. Pero, ¿quieren tomarnos una foto? Ah, sí, sí. Sí, primero la foto. Hagamos las cosas a la tarde. Yo solo le quiero robar 3 minutos de su vida, multiplicado por 5. Ahora me conoce muy bien. Yo creo que este espacio de inteligencia colectiva y de comunidad que hemos construido en este día tiene muchos nombres. El equipo del presidente del Poder Judicial de Querétaro, Mariela, quiero darte las gracias y seguramente del panel y de todos nosotros. Solo soy una improvisación en este momento, pero lo hago con mucho cariño y con mucha honestidad. Y agradecerte al equipo, a todo el equipo, que no está aquí, pero que ha estado presente en el espacio, en el ambiente, cada detalle, cada frase, cada gesto, cada preocupación, al mundo que hemos estado conversando todos estos días. Anaís, muchas gracias, a través tuyo, todo el equipo. A quienes están en los controles allá, siempre con el estrés de que salga el sonido, de que se conecte, esos detalles. Es decir, eso aquello que no se ve a veces es siempre muy importante. Y yo he viajado 8.000 kilómetros en pocas horas y volveré otra vez mañana a primera hora a viajar otros 8.000 kilómetros a mi país, a Chile, al igual que Jorge, que nos une la cordillera. Y a Sandra con esta narrativa de esta idea de instalar el lenguaje en un espacio que sea patrimonio de todos. Pero en mi país hay un recurso natural que es el cobre, como en Argentina la plata, argenta, ¿no? De Argentina. Y te traemos este pequeño obsequio, quiero que pase adelante para que te lo podamos entregar como un símbolo. Y naturalmente una flor que la acabo de robar, que es más valiosa cuando se roba. Sí, muchas gracias. Es un lapicero.
acero que tiene cobre, y para que sigas escribiendo la historia del Poder Judicial de Querétaro. Muchísimas gracias. Y finalmente algo quizás también para ustedes, que Sandra me inspira porque me lleva a un autor maravilloso que es Sándor Márai, en una obra que se llama El último encuentro, y en esa parte de la obra dice: se juntan dos hombres después de muchos años que se conocen, 76 y 77 años, y comienzan a repasar su historia, su vida. Y dice: sí, me acuerdo cuando tenías 17 años me quitaste una novia. Sí, me acuerdo también cuando más adelante me quisiste golpear y no lo hiciste. Me acuerdo cuando salíamos juntos, nos emborrachábamos y caminábamos por el parque allá en Austria. Y él dice: mira, a esta altura de la vida, las grandes preguntas de la vida: ¿a quién has amado de verdad? ¿Con quién has sido leal? ¿Con quién has sido valiente? A esas grandes preguntas de la vida, no importa si dices la verdad o si no la dices. Lo único que importa es que a las grandes preguntas de la vida sobre la lealtad, el amor, la lucha, la coherencia, la valentía, respondemos con la vida entera. Eso tenemos hoy día. Todos respondemos con la vida entera. Ampliar la justicia ya no es un tema de verdades o falsedades, sino que debemos involucrarnos y responder con la vida entera. Y yo veo en este espacio que has respondido con la vida entera en esta gestión. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Sus palabras nos inspiran. Muchas gracias. Pues ahora ya nada más para concluir con este Foro Internacional en Justicia Abierta y Rendición de Cuentas de los Poderes Judiciales, le cedo el uso de la voz a la magistrada presidenta, la doctora Mariela Poncevilla, para que haga su mensaje de clausura. Magistrada. Tomen asiento, por favor. Una disculpa. Muchas gracias. Pues bueno, hemos llegado ya al fin del foro. Platicaba hace un rato, muchas gracias, con el equipo, que qué rápido se va el tiempo. No, donde tengo el programa. Lo dejé aquí en mi asiento. Qué rápido se va el programa. Perdón, el folder que tenía ahí con mi teléfono. No tiene nada. Bueno, qué rápido se va el tiempo, y cuando diseñamos todo este foro, que lo visualicé desde que hice mi agenda del año en el mes de enero, pues me llevó mucho tiempo construirlo y qué temática iba a incluir. Tenía en un inicio incluso la idea de que fuera una jornada de 2 días, pero era complicado por las personas que se trasladan de otros estados. Muchas gracias. Y a manera de mensaje de clausura, en primer lugar quiero agradecer a todas las personas que se registraron, a todas las personas interesadas en este foro, a representantes de 23 poderes judiciales, bueno, entre poderes judiciales y organismos de transparencia de distintas entidades federativas del país, el que se hayan trasladado hasta acá y escuchar, aprender de los expertos sobre todos estos temas de la justicia abierta, hoy tan necesaria para los poderes judiciales. Quiero agradecer también a todas las asociaciones, los colegios, los abogados que aquí nos acompañaron desde la mañana y que incluso veo aquí que todavía algunos se conservan a pesar de que tuvimos este receso para la comida, y reanudar luego no es tan sencillo. A todos los jueces, está diseñado para ustedes, para acercarles lo actual, lo contemporáneo, lo que necesitamos para ir mejorando en nuestra función jurisdiccional.
al cuerpo directivo, en donde también está muy colocada el tema de la transparencia, el apego siempre a la legalidad, y muchas gracias por continuar a estas horas aquí en el foro. Agradecer de igual manera a todos los ponentes y moderadores que estuvieron en cada una de las mesas. Estas mesas, que en total son 6, si ustedes se dieron cuenta, obedece a cada uno de los componentes de la justicia abierta. En la primera mesa hablamos del Estado abierto y su incidencia en los poderes judiciales, porque, bueno, los expertos vienen y nos dicen no es propio de los poderes judiciales, sino de todo un ecosistema de justicia. Nosotros que tenemos hoy apenas un reciente acercamiento a estos temas, pues podríamos decir, son componentes del gobierno abierto, que está muy ubicado principalmente en los poderes ejecutivos, en los ayuntamientos, pero que no es exclusivo de ellos, sino que también trasciende a otros poderes, a los otros 2 poderes, y en lo que respecta a nosotros, por supuesto, al judicial. Aquí, Peter, con su experiencia y su elocuencia siempre, con todo el conocimiento que tiene para exponernos los temas, participó en esta mesa hablándonos de la importancia de la justicia abierta en las sociedades democráticas. Clorinda de Ollipi, que ya se retiraron, ya fueron a Ciudad de México, Clora y Pepe, en donde también nos habló de qué es el gobierno abierto y todos sus componentes, y María del Carmen Navapolina de Info Ciudad de México, que también estuvo aquí presente en la mañana, en donde nos queda claro con sus exposiciones a qué se refiere el gobierno abierto y la incidencia en los poderes judiciales. A partir de la mesa 2, 3, 4 y 5 son los componentes de la justicia abierta. En la mesa 2 hablamos de la transparencia, tuvimos a Valeria Quiroga de La Rija y conectada desde Argentina, donde incluso nos habla de otro concepto, no solamente la transparencia activa, la reactiva y la proactiva, sino incluso hoy la pasiva, y cómo nos mostró afortunadamente resultados positivos que tenemos aquí en Querétaro. El maestro Adrián Alcalá, el presidente del INAI, de igual manera nos expuso la necesidad de ser siempre cada vez más transparentes, y la titular de nuestra unidad de transparencia también explicó de qué manera nosotros estamos cumpliendo con una transparencia, no solamente con las obligaciones que nos impone la ley, sino que vamos más allá y tenemos una transparencia proactiva. Muchos de ustedes nos acompañaron a la presentación de nuestro nuevo sitio web, que les invito a que lo visiten, www.poderjudicialqro.gov.mx, y ahí ustedes podrán encontrar toda la información que requieran del Poder Judicial. Están también las herramientas que ya les compartíamos, la de Integra 2 para personas con alguna discapacidad, o también nuestro robotito Lex para contestar algunas preguntas que ustedes tengan. En el tema de la transparencia, nosotros estamos trabajando mucho por ejemplo, en el rubro de las sentencias, no por el hecho de publicar las sentencias en versión pública ya somos transparentes, porque yo siempre pregunto y lo hemos comentado, ¿ya por publicar las sentencias nos entiende el ciudadano? ¿Nos comprende? Luego le digo, a veces ni los abogados nos entienden en nuestras resoluciones por esa forma que tenemos de realizarlas. Y en el Poder Judicial emitimos un acuerdo general conjunto, tanto del Consejo de la Judicatura como del Tribunal Superior de Justicia, en donde el primer paso que dimos fue unificar la forma de hacer las sentencias, que identificara las sentencias como sentencias del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Yo encontré que en un mismo juzgado, por ejemplo, uno lo hacía con un determinado interlineado, con una fuente, otro con otra fuente, letra más chiquita, más grande, etcétera, y no parecían sentencias del Poder Judicial del Estado de Querétaro, no se identificaban como tal. Entonces, este primer paso fue generar un acuerdo obligatorio en donde se identificaran el caso y que estábamos emitiendo una sentencia, y empezamos a transformar también el lenguaje. En lugar de hablar de resultandos o de considerandos, modificamos a antecedentes y a razones de la decisión.
cómo citar incluso una jurisprudencia para que estuviéramos unificados en ella, qué tipo de fuente utilizar, el tamaño, el interlineado, para que, como les digo, cada que se consulte una sentencia de un juzgado civil, de uno familiar, de uno mercantil, vayan en esa misma estructura. El segundo paso que estamos dando es, este año me he dedicado mucho a revisar la calidad en la justicia, ya informaré los resultados, y justo todo este tema del lenguaje claro, con lo que ya explicó la maestra, que fue una fortuna haberla encontrado, y que nos está ayudando con su experiencia como lingüista, nos está ayudando a, pues, cómo se escribe una oración, el verbo, el gerundio, cuándo sí, cuándo no, o qué palabras podemos sustituir, palabras que tenemos muy arraigadas, por cuáles las podemos sustituir. Estoy convencida, y este es un aprendizaje que tengo de mi querido Peter, de que si no logramos una comunicación efectiva con el justiciable, jamás podemos hablar de una justicia abierta de manera completa. Hemos avanzado en transparencia, en rendición de cuentas, en colaboración, como lo voy a explicar más adelante, pero nos estaba faltando este rubro que es muy complicado, es muy difícil, porque tenemos años, ya lo traemos, miren, hasta un canino se nos interesó por la justicia abierta. Tenemos muchos años escribiendo de la misma forma. El juez, lo mismo que sucede en Argentina, sucede aquí, porque si buscamos documentos del siglo XIX nos vamos a encontrar con ello. Ahora que hice una investigación para saber cuándo se funda el Poder Judicial o cuándo se instala el Supremo Tribunal de Justicia, encontré documentos valiosísimos en donde justo esa reflexión hice. Mira cómo estas personas son los que abrieron el camino, y las formas o palabras muy arraigadas que nosotros tenemos vienen justo del siglo XIX. Entonces, imagínense cambiar eso. Yo les pongo el ejemplo de, bueno, si les digo a los jueces, empieza a hablar distinto, va a ser, a ver, ¿qué quieres? O saco casos, o resuelvo en tiempos razonables, o me pongo a diseñar la forma de cambiar el lenguaje y de cómo voy a conectar con la ciudadanía para lograr darme a entender en mis resoluciones. Entonces, estamos haciendo este manual pues precisamente para acercar todo este trabajo a los jueces. Una vez que ya esté concluido, una vez que ya esté aprobado, que esté socializado, vamos a ir a procesos de capacitación también muy intensivos, y aquí les seguiremos dando lata a la maestra para que nos vaya guiando, nos vaya orientando, porque esta es nuestra finalidad, como un ejercicio también de transparencia y por supuesto de rendición de cuentas. Esta fue nuestra segunda mesa. Como ya decía, las siguientes son de cada uno de los libros de justicia abierta. En tercer lugar, vimos la mesa de rendición de cuentas, en donde nos acompañó Lawrence, nos acompañó el juez Enrique López Castro, que por aquí lo acabo de ver. Acá está, gracias juez. También el maestro Mauricio Sinesio Flores, presidente de la Barra Queretana, y fue moderado por el presidente de ANADE, el licenciado Luis Orlando Guzmán. En esta mesa es muy importante, y lo que se mostró por parte de nuestro juez, incluso coordinador de los jueces civiles, es que esa pregunta nos la hicimos en las juntas de jueces. Los jueces deben rendir cuentas, y en dado caso, ¿cómo deben de rendir las cuentas? Somos muy criticados como poderes judiciales, como ya lo decíamos al inicio, por ser demasiado cerrados, demasiado, diríamos, todo hacia adentro, por la misma función que nosotros tenemos de la impartición de justicia. Nos revisan cuenta pública cada año, nuestro ejercicio presupuestal. Nosotros tenemos que rendir una declaración patrimonial, una declaración a Hacienda, mes de abril y mayo, pero ¿eso es suficiente para decir que rendimos cuentas? ¿Cómo rinde cuentas un juez? Una parte muy importante es saber su productividad, los casos que le ingresan, los casos que egresan, los tiempos de respuesta y sus pendientes, y eso lo están haciendo los jueces de Querétaro. También con una finalidad de lograr cada vez más legitimidad y conocimiento público por parte de la sociedad. En la mesa número 4, que hablamos de la colaboración entre instituciones como parte de la cocreación del sistema de justicia, aquí nos acompañó Pepe de OGP, explicándonos todo este modelo de cocreación de su institución. También tuvimos al licenciado Miguel Palacios, a la presidenta del Instituto Electoral, la maestra Grisel Muñiz,
y a nuestro consejero de la Judicatura, Juan Manuel Vera, moderada por el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Juan Pablo Rangel. Y lo que quisimos mostrar en este componente de la justicia abierta en relación con el Poder Judicial es cómo nosotros hemos colaborado con muchas instituciones municipales, locales, federales, para lograr acortar tiempos de respuesta. Estos 30 convenios de los que nos habló el consejero Vera para las comunicaciones electrónicas ha permitido, como él lo mencionaba, de 2 meses aproximadamente irnos a 5 días en respuesta, porque cuando no sabemos el domicilio o el nombre exacto de una persona, se paraliza el procedimiento. ¿Y en qué lo traduce el justiciable? El juez no hace nada, la justicia es lenta. No se puede lograr el emplazamiento. Y luego lo peor, ¿no? Es que yo lo veo pasar por la calle, sí, pero si no tenemos el domicilio cierto en el expediente, pues no se puede llevar a cabo el emplazamiento. Estas comunicaciones electrónicas nos han servido bastantes, exhortos electrónicos entre los jueces, ampliamos el catálogo de promociones electrónicas también, y una serie de acciones que hemos tomado en el Consejo de la Judicatura con la finalidad de que la colaboración entre instituciones nos sirva para la co-creación del sistema y dar una respuesta mucho más efectiva. Aquí incluso el licenciado Miguel Palacios, en su momento fue presidente de la Barra, y nos mencionó cómo hay una mesa en la que yo me reúno con los presidentes de los colegios, son 12 colegios, trimestralmente, no solamente para compartir el pan y la sal en un desayuno, sino aquí hay abogados que les consta, la licenciada Maribel Bricio, cómo atiendo, escucho, tomo nota de sus comentarios, sugerencias, quejas. Nunca hablamos de casos, los abogados son muy profesionales, nunca hablan de, oye, es que en el juzgado tengo un caso y fíjate que me resolvieron. No es para eso la mesa, sino para ver cómo está nuestra administración de justicia y en qué tenemos que mejorar para ellos, que son nuestros principales usuarios y, por supuesto, sus clientes, sus representados, los justiciables. Y no solamente los escucho, a la sesión siguiente voy dando seguimiento y respuesta a qué acción se tomó en torno a lo que me dijeron, propusieron, pidieron o de lo que incluso se pueden quejar en la sesión previa. Y por último, un ejercicio muy importante de colaboración entre las instituciones fue lo que pasó con el Instituto Electoral con la reciente jornada electoral. Sí es verdad, la reforma al artículo 38 constitucional dice que si una persona tiene sentencia condenatoria por determinados delitos, si es deudor alimentario, si está suspendido en sus derechos, no puede registrarse como candidato o candidata. ¿Quién tiene esa información? Los poderes judiciales. Pero la ley no nos dice cómo, no marca el procedimiento, y a mí sí me preocupó mucho porque dije, ay caray, ¿cómo se va a dar todo esto? Tuvimos el acercamiento y una gran apertura, firmamos 2 convenios, uno para intercambio de la información con fundamento constitucional y 2 para que todo ese intercambio de comunicaciones fuera de manera electrónica. Y efectivamente, un viernes en la noche, aquí acabo de ver al licenciado Víctor Romo, ya se me perdió, por ahí lo vi, acá está, él fue el enlace para todas estas comunicaciones y creo que a donde iba el secretario técnico del Consejo cargaba con todo y pues imagínense verificar un listado de más de 3,000 personas. Muchas gracias ahí también, aquí están los coordinadores de gestión, secretarios de acuerdos de los juzgados del sistema penal tradicional que contribuyeron mañana, tarde, noche, madrugada y en muy pocas horas. Pero todo eso se facilitó gracias a esta colaboración entre las instituciones. La presidenta del Instituto Electoral me ha compartido que en otros estados tuvieron mucha problemática, los poderes judiciales no daban la información, no sabían de qué forma proporcionarla, porque como les digo, no está regulado de qué forma. A nosotros nos sirvió este convenio y es una muy buena práctica para mostrarla de cómo en estos componentes de la justicia abierta y de la colaboración entre las instituciones podemos lograr mucho. Tenemos la mesa quinta, que es la participación ciudadana. Aquí nos acompañó Ana de World Justice, gracias Ana, la arquitecta Isabel Fonseca, integrante de nuestro Observatorio Ciudadano, y la maestra Beatriz Hernández Rojas de Coparmex. Y aquí en esta parte, moderado, por Laurita, que ya no la veo, se me fue Laurita yo creo. Laurita, muchas gracias, de AMDA, Asociación Mexicana de Distribuidores y Automotores de Querétaro, y la finalidad de esta mesa era mostrar
cómo estamos cumpliendo también con este componente de la justicia abierta, que es muy importante la participación ciudadana con nuestro observatorio. La arquitecta explicó el proceso, quiénes lo componen, en qué están participando, pero también cómo la sociedad civil organizada, las cámaras empresariales han tenido ya un conocimiento mejor o mayor cercanía con el Poder Judicial a partir de que nos hemos acercado con ellos. Mi China hermosa, discúlpame, no te había visto. Con los inmobiliarios, todo lo que hemos compartido, hemos apoyado incluso en capacitación, y vamos con ellos, nos mostramos, les decimos qué estamos haciendo. Me ha recibido, aquí está también la licenciada Vero del Club de Industriales, me han invitado a charlar con Coparmex, con Club de Industriales, en la mesa de presidentes y líderes de cámaras y de empresas, y voy a decir lo que está haciendo el Poder Judicial e incluso qué carencias también tenemos, porque no todo es perfecto, estamos avanzando, sí, pero tenemos también muchas necesidades, y que lo sepa este sector de la sociedad, que es muy importante, y a quien tenemos que generar mucha seguridad, certeza, pues precisamente porque son quienes invierten, quienes generan una mejor calidad de vida y quienes dan trabajo, fuentes de trabajo a queretanas y queretanos. En eso estamos y continuaremos trabajando y siempre muy cercanos de la sociedad. Y por último, bueno, pues ya no tengo más que decir, cerramos con broche de oro con las sentencias ciudadanas y el lenguaje claro. Ya la maestra explicó también lo que estamos haciendo al interior del Poder Judicial en cuanto a este manual, pero siempre aprendo mucho de Peter, y él es, bueno, experto en todos los temas de justicia abierta, pero estos temas del lenguaje, como ustedes ya se dieron cuenta, los explica con una sencillez, uno de reflexión y dice, pues sí, ¿verdad? Como algo muy de sentido humano, muy lógico, pero hasta que viene alguien y nos pone a la reflexión, la generamos, y no se trata solamente de eso, de agradecerle todo el aprendizaje que nos ha dejado en sus 2 intervenciones, sino irnos de aquí con mucha tarea, jueces, con mucha tarea, porque a partir de aquí, ¿qué vamos a cambiar? ¿Qué vamos a modificar? Reflexionar en qué tengo que ir adecuando mi trabajo para tener mayor cercanía con el ciudadano, porque recuerden que eso nos va a ayudar mucho a la legitimidad, hoy tan demeritada, tan desgastada para los poderes judiciales. Y algo que me gustó mucho de Peter es que un término no entendido por el justiciable es injusticia. Ahí está todo. Ahí está la esencia, y de por qué cerramos con este tema, porque, reitero, si no logramos acercarnos o darnos a entender con el justiciable, con las partes materiales del caso, civil, penal, familiar, mercantil, laboral, etcétera, entonces no lograremos realmente una justicia abierta. Muchas gracias a todos ustedes por su interés, por su asistencia. Muchas gracias a todos los estudiantes. Qué bueno que se dieron el tiempo, que sus profesores les permitieron venir, porque ustedes son, siempre se dice es el futuro, ustedes son el presente, pero son las generaciones a quienes les toca iniciar con esto y darle continuidad. Muchas gracias de veras por toda su asistencia. Adriana, también no te había visto, Adriana Brieño, un gusto, muchas gracias. Y si ustedes me lo permiten, nos ponemos de pie para declarar la clausura del foro. Muchas gracias. Y a las 18:42 del día 15 de agosto de 2024, doy por concluidos los trabajos del Foro Internacional sobre Justicia Abierta y Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales. Muchas gracias y que perdure el aprendizaje. Buenas tardes.